En esta clase comenzaremos a hablar sobre los grupos de alimentos de las guías alimentarias para la población argentina. En este caso, empezamos por el grupo 1 de verduras y frutas y el grupo 5 de aceites, frutas secas y semillas. Los objetivos que planteamos son reconocer la importancia del consumo diario de verduras y frutas y de aceites, frutas secas y semillas, y explorar alternativas para la incorporación del consumo diario de estos grupos de alimentos. Y los contenidos son la importancia del consumo diario de estos grupos de alimentos con los obstáculos y facilitadores que influyen en su elección. Para dar inicio a este módulo, comenzaremos con la situación en Argentina respecto al consumo de verduras y frutas. Las encuestas nos muestran que el consumo de la población se aleja mucho de las porciones recomendadas. En esta diapositiva podemos ver los resultados de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, la tercera encuesta mundial de salud escolar, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud y el estudio de FIC y UNICEF que analizó el aporte de energía de cada uno de los grupos de alimentos según las guías alimentarias para la población argentina. ¿Y por qué es tan importante el consumo diario de verduras y frutas? Bueno, es un grupo de alimentos importante para consumir a diario, no solo por el aporte de vitaminas, minerales y fibra, sino también porque son fundamentales como factores de protección en la prevención de enfermedades no transmisibles. Particularmente, las vitaminas participan en varios procesos que son vitales para el organismo. Se trata de sustancias esenciales para el metabolismo, el desarrollo y el funcionamiento normal de las células. La fibra alimentaria forma parte de los alimentos vegetales y no es digerida por el organismo, ejerciendo diversos efectos. Entre ellos, a nivel del estómago, aumenta el tiempo de permanencia de los alimentos, lo que produce un retraso del vaciado gástrico y genera una sensación de saciedad a largo plazo. También, el consumo de fibra colabora en la disminución de la velocidad de absorción de los hidratos de carbono, evitando así que aumente bruscamente el nivel de azúcar en la sangre, siendo beneficioso para la prevención y el manejo de la diabetes. Además, a nivel intestinal, la fibra participa en la regulación del tránsito, evitando la constipación. Por último, consumir alimentos ricos en fibra ayuda no solo a reducir los niveles de colesterol en sangre, sino que también colabora en que la saliva fluya, lo que ayuda a crear defensas minerales contra las caries. Además, las frutas se caracterizan por presentar un elevado porcentaje de agua en su composición, que contribuye a la hidratación diaria. ¿Qué nos dicen las guías alimentarias para la población argentina acerca de las verduras y frutas? En la gráfica de la alimentación diaria las encontramos representadas en el grupo de mayor proporción en color verde. El mensaje de las guías correspondiente a las verduras y frutas es el número 3, que nos recomienda consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Sus mensajes secundarios nos sugieren consumir al menos un plato de verduras y 2 o 3 frutas por día, como factor protector de la salud. Lavar estos alimentos con agua segura y preferir frutas y verduras de estación, que son más accesibles económicamente y de mejor calidad nutricional. Como vimos en el módulo anterior, de acuerdo con la clasificación de las GAPA, adaptadas de la clasificación NOVA, los alimentos se pueden clasificar en alimentos frescos o mínimamente procesados, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Trabajando particularmente dentro del grupo de verduras y frutas, encontramos a los alimentos recomendados para consumo habitual, que son las versiones sin procesar o frescos que actúan como protectores de la salud. Es importante reconocer y diferenciar las verduras y frutas frescas de aquellas que se encuentran dentro de la categoría de alimentos procesados y productos ultraprocesados, que distan de ser recomendables. En las imágenes podemos ver ejemplos claros de esta clasificación, y en la clase teórica se puede ampliar el contenido. En esta diapositiva, a modo de ejemplo, podemos ver algunas ideas de preparaciones con verduras y frutas,
Y a continuación haremos hincapié en 3 puntos importantes a tener en cuenta, que son la compra, el almacenamiento y la higiene de estos alimentos. Al comprar alimentos de este grupo, es importante preferir su versión fresca, en caso de ser posible, elegir las verduras y frutas de estación. En caso de elegir versiones congeladas, hacerlo al final de la compra para mantener su cadena de frío. Al almacenar alimentos de este grupo, es importante tener en cuenta que la vida útil de verduras y frutas suele ser corta respecto a otros alimentos. Es importante almacenarlas de forma que no se desperdicien. Conservarlas higienizadas facilita su consumo frecuente. Se pueden conservar congeladas. En caso de elegir verduras o frutas enlatadas, una vez abierto el envase, deben conservarse en otro recipiente, preferentemente en la heladera o en un ambiente frío. Y al higienizar alimentos de este grupo, es importante lavarlos siempre con agua segura, antes de guardarlos, de cocinarlos o de consumirlos. Por agua segura nos referimos a la del grifo de la canilla. En caso de ser posible, sanitizarlos durante 15 minutos con agua segura y lavandina apta para el consumo. Para continuar con los grupos de alimentos seleccionados en este módulo, hablaremos ahora de los aceites, frutas secas y semillas. En la gráfica de la alimentación diaria las encontramos representadas en el grupo de color naranja. El mensaje correspondiente a los aceites, frutas secas y semillas es el número 9. Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas y semillas. Y sus mensajes secundarios refuerzan la importancia de este grupo como alimentos que aportan nutrientes esenciales y sugieren utilizar diariamente aceite en crudo, alternando variedades, limitar las frituras y consumir frutas secas sin salar. Este grupo de alimentos está formado por aceites, girasol, girasol alto oleico, maíz, oliva, oliva extra virgen, soja, canola, lino, chía, sésamo, uva, coco, maní y mezcla. Por frutas secas como maní, almendras, nueces, castañas de cajú, avellanas, pistachos, nueces de Pará, y semillas de chía, de lino, girasol, sésamo, zapallo y amapola. Al comprar estos alimentos, es importante elegir envases sin roturas o abolladuras, verificar fechas de vencimiento y preferir semillas enteras. Y al almacenarlos, tener en cuenta que los aceites estén bien tapados en sus envases y en lugares oscuros para evitar su oxidación, y que las frutas secas y semillas estén en envases cerrados y a temperatura ambiente o en la heladera. Los aceites esenciales que contienen las semillas se encuentran en su interior. Es importante romper su estructura para poder obtenerlos. Las semillas de mayor tamaño, como girasol, zapallo, pueden romperse al momento de masticarlas, pero las semillas de menor tamaño, como sésamo, amapola, chía, lino, es necesario romperlas previo a consumirlas. Algunas formas de molerlas son a través de un mortero, un pimentero a rosca, una licuadora o un molinillo. Entonces, a modo de cierre de este módulo, podemos decir que las encuestas en nuestro país nos muestran un consumo de alimentos frescos por debajo de las recomendaciones de las guías alimentarias. En lo que respecta a las verduras y frutas, no se alcanzan a cubrir las porciones diarias recomendadas como factor protector de la salud. Fomentar la incorporación de verduras y frutas, así como de aceites, frutas secas y semillas en su versión fresca, de forma variada, en crudo o en cocciones recomendadas, es uno de los desafíos a trabajar en las comunidades.